Señor siga obrando en las vidas, en los corazones. Amén. Estamos contentos, gozosos, bendecidos, porque hemos venido al mejor lugar, a la casa de Dios, para adorarle en espíritu y en verdad. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Cuando nosotros estamos mal, el Señor seca nuestras lágrimas, nos levanta con poder. Cuando caemos, el Señor nos levanta en victoria, porque el Señor quiere tener a su pueblo siempre en victoria tras victoria, no en derrota, porque el Señor es un Dios poderoso y Él vive, Él existe, Él es real. Vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo. Es lindo servirle al Señor, buscarle cada día más y más. Hace un ratito me acordaba, esto lo digo para la gloria de Dios, no es para agrandarme, no, es para la gloria de Dios. Me acordaba cuando era más pequeña, tenía, no sé, Gaby se debe acordar, unos 4 años más o menos o antes. Yo siempre tuve ese sentido en mi corazón de servirle al Señor desde muy chica. Y cuando era pequeña jugaba con los desodorantes de mi madre. Este es un lindo testimonio porque a los chicos hay que incentivarlos a que busquen de Dios. Amén. Que eso no se apague. Entonces los desodorantes, los perfumes de mi padre eran los varones y los de mi madre eran los que estaban las damas. Entonces yo me ponía ahí y empezaba, no sé qué decía, pero supuestamente dirigía una reunión y les oraba. Y cuando le oraba caían todos los perfumes. Y mi padre decía, terminó la reunión. Pero yo no lo hacía jugando maldadosamente, sino que lo hacía, yo quería coordinar ya desde muy chica. Y eso lo hace el Señor. Y es un privilegio poder trabajarle al Señor. Así que si tú tienes hijos, incentívale desde pequeña a orar, a coordinar. Y a ellos se le va a quedar en su corazón. Vamos a buscar en Éxodo 17, ¿te dije 17? 17:8. Guerra con Amalek, dice así tu Biblia. Amalek es un espíritu inmundo, es un espíritu que pertenece a Satanás. Entonces Amalek es un espíritu inmundo y nosotros sabemos que después de cada batalla, después de cada guerra que nosotros tenemos, hay un agotamiento físico y hay un agotamiento espiritual. Y a pesar de que nosotros somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo y que la batalla es espiritual y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué es? Amén. Contra huestes espirituales de maldad, es decir, contra el mismo Satanás. La lucha que tenemos no es contra los hermanos, sino que es contra el mismo Satanás. Esto, el Señor, ojalá que el Padre esté obrando en las vidas, en los corazones, que nunca pensemos que son, quizás, no sé, afuera, que son las personas que nos hacen la guerra, sino que es el mismo Satanás haciéndonos la guerra. Como te dije, existe un agotamiento físico cuando hay una guerra espiritual. El cuerpo se agota tras una batalla, el cuerpo se agota, provoca que en un guerrero hayan áreas que haya debilidad en ciertas áreas después de una batalla. ¿Has escuchado que quizás, no sé, alguien que predica? A mí me pasa que cada vez que predico, parece que, siempre le comento esto a mi madre, le digo, parece que estuve usando carretilla cargando carretilla con tierra. Es impresionante cómo el cuerpo se cansa, se agota. Y muchos pueden decir, pero no es nada, pero sí que lo es. Porque hay una batalla en lo espiritual que quizás no lo podemos ver con los ojos, pero el cuerpo se agota. Este vehículo se agota. ¿A cuántos le han pasado a los que coordinan, los que predican? Amén. Ayer el hermano, el diácono dice que, amén, les ha pasado esto. Y eso es porque hay una lucha ahí en el espíritu contra esas entidades. Es el mismo Satanás. Así que si alguien te dice no es para tanto, tú dile sí es para tanto. Porque el Espíritu Santo estuvo batallando ahí. Entonces el cuerpo se agota. Pero existe un proceso de recuperación. Nosotros necesitamos, después de cada batalla, recuperar fuerzas. Y nosotros somos guerreros de Dios. ¿Cuántos son guerreros, guerreras de Dios? Amén. Somos parte del ejército de Dios. Guerra con Amalek. ¿Quién era Amalek? Un espíritu
inmundo. Amén. Así dice su palabra en el nombre bendito de Jesús, y todos decimos amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Entonces yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas obrando en las vidas, en los corazones. Te damos gracias, Señor, que a pesar del frío, Padre, hemos podido llegar a tu casa. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor Jesús, que tú ates, Señor, en tu nombre todo espíritu contrario, todo espíritu que no deja recibir tu palabra como tiene que ser. Activa los oídos espirituales, Señor Jesús, y te pedimos que alguna palabra, Señor, quede en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder transmitirla a aquellos que la necesitan, o también para recordarla, Señor, quizás cuando pasamos momentos de angustia, de tristeza, o cualquiera sea la situación, Padre, que tú nos hagas recordar la palabra, Espíritu Santo, para que sea nuestra fortaleza, Señor Jesús. Habla, Señor, a tu pueblo, bloquea mis palabras, Señor, bloquea a esta mujer y sé tú hablando a tu pueblo, porque yo también, Señor, como tu hija, quiero recibir tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Aquí dice que Israel no fue a hacerle la guerra a Amalec, sino todo lo contrario. ¿Quién fue a hacerle la guerra a Israel? Amalec. Es por eso que siempre Satanás está ahí para hacernos la guerra, y nosotros tenemos que ser astutos, estar en constante oración para que todo lo que mande Satanás no llegue a nuestras vidas. Y ahí dice que Josué fue a la batalla, dice, y ahí comenzó la gran guerra. El 11 dice el 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Gloria a Dios. Aquí dice que Israel iba de camino y de pronto, si leemos en unos libros anteriores, que Israel iba de camino y de pronto pide permiso a los amalecitas para pasar por allí, y los amalecitas no le conceden, no le permiten el paso. Y cuando empiezan a bordear, hay una guerra. Y en esa guerra dice la Biblia que Moisés, como leíamos, sube a la cumbre del monte. ¿No leíamos así? Sube a la cumbre del monte. Y cuando Moisés sube, tiene que levantar. ¿Qué tiene que levantar Moisés cuando subía a la cumbre? Levantar su vara. Su mano también, levantar su vara. ¿Y la vara qué representa la vara? La vara representa autoridad. ¿Qué representa la vara? Autoridad. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: no basta para pelear con Amalec ser autoridad, tú tienes que exhibir la vara, exhibir la autoridad. Y el espíritu, justamente el espíritu de Amalec, es un espíritu que viene a enfrentarse a la autoridad para devastarla. Esto hace este espíritu inmundo. Viene a enfrentarse a la autoridad para devastarla. Viene a robar la autoridad. Viene a despojar a la gente de autoridad. Es por eso que Dios le decía: para que Amalec sea derrotado, exhibe la vara, exhibe tu autoridad. Le decía Dios a Moisés: tienes que hacer uso de esa autoridad. El espíritu amalecita es un espíritu que se impone. ¿Qué hace este espíritu? Se impone a la autoridad. ¿Y qué significa imponer? Imponer significa exigir a alguien que haga tal cosa o que acepte algo. En otras palabras, este espíritu obra dando órdenes a los pastores. Así se mueve, es tremendo este espíritu, porque Moisés era la autoridad, él era la cabeza. Entonces este demonio lo que hace es, como dije, impone, y así empieza a obrar Satanás, pero que el Señor nos libre de esos espíritus inmundos, amén. Porque a los pastores hay que tenerle respeto, hay que obedecerles.
Yo todo esto, iglesia, te lo tengo que enseñar. El Señor me ha mandado en esta noche a que tengo que predicar de esto. Los pastores podemos recibir algún consejo, claro que sí. Podemos recibir ideas, pero no decirle, pastor, hace esto, pastor, hace lo otro. He hablado con algunos pastores de otras iglesias y me han dicho que le han llegado gente y le han dicho, ¿me podés levantar como apóstol? ¿Te imaginas? Ahí no está el Espíritu. Entonces todo tiene que ser guiado por el Espíritu, ser obediente a los pastores y sabemos que todos somos iguales, amén. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero los pastores están puestos para que haya un orden en la iglesia. Porque te imaginas el país si no existiría el presidente, sería todo un viva la pepa. Entonces en cada sector hay alguien que organiza, alguien que esté armando para que sea ordenado. Que el Señor bendiga a todos los pastores, porque es un ministerio con mucha responsabilidad, pero el Señor nos dé fuerza para seguir batallando, para seguir predicando también su palabra. Entonces nosotros no tenemos que mandar a los pastores, no sobrepasarlos. ¿Te imaginas si le decimos al pastor, pastor, ungime como no sé, levantame como no sé? Eso no es de Dios. Pastor, hace esto, te ordeno que... No. ¿Qué te parece si hacemos esto? Hay una gran diferencia ahí. Gloria a Dios. Cristo vive. Y a su nombre. Entonces dice, cuando Moisés alzaba sus manos, empezaba el pueblo a prevalecer. Pero cuando Moisés se agotaba, perdía fuerzas y bajaba su mano con la vara, dice la Biblia. Y entonces ahí prevalecía Amalek. El espíritu de Amalek es ese espíritu, como dije recién, que se enfrenta a la autoridad, que necesita hacer uso de la autoridad. Gloria a Dios. No bastaba con que Moisés tuviera la vara en la mano, sino que tenían que exhibir, tenían que recordar quién era la cabeza, tenían que recordar quién estaba al mando. Moisés dice que no podía permanecer con la vara en alto. Dice la Biblia que lo sientan en una roca. Y ahí aparece Aarón y Hur. Y empiezan a sostener las manos para que pudiera aguantar. Él tenía sus fieles colaboradores para que él no se cansara. Entonces ahí tenía sus colaboradores para que él pudiera permanecer en victoria. Esto significa que la iglesia marchamos juntos, orando los unos por los otros, no haciendo acepción de personas, ayudando a aquel que lo necesita. El espíritu de Amalek es un espíritu que debilita la cabeza de una iglesia, la cabeza quizás de un ministerio. Es un espíritu resistente. Y aquí dice la palabra que provocó que Aarón y Hur se levantaran y empezaran a sostener la mano. Ahí había un sube y baja de victoria. Cuando Moisés levantaba las manos, ganaba Israel. Cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Es decir, que el enemigo ahí avanzaba, Israel retrocedía. Israel levantaba las manos. Cuando Moisés, levantaba las manos, entonces ¿quién avanzaba? El pueblo de Israel. Amén. Seguimos leyendo en su palabra. El 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, lo que te decía recién, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo, di conmigo, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa esto, Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra. Qué tremendo esto. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a Dios. La mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. No fue que se levantó contra Moisés, no fue que se levantó contra Israel, se levantó contra el trono de Jehová.
Y dice su palabra, como leímos, que él tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El espíritu de Amalek es un espíritu que pelea y que se enfrenta a todas las generaciones enfrentando el trono. Es decir, que Dios designa a hombres y a mujeres y entonces el espíritu de Amalek se le hace frente a la autoridad de una iglesia, enfrentándose de esa manera al trono de Jehová. ¡Qué tremendo esto! Por eso siempre debemos estar clamando por los pastores, porque es tremendo cómo lucha Satanás. Pero confiamos que hay un pueblo siempre clamando por nuestras vidas y nosotros orando también por ustedes. En el capítulo 17, ahí un poquito antes, dice que el pueblo tenía sed. Entonces el pueblo le dice a Moisés, necesitamos beber, que nos dé de beber, le decía el pueblo. Entonces Moisés ahí comienza a tener una lucha. Moisés va a hablar con Dios y bueno, y Dios le dice, no hay problema, usa la vara. El pueblo, ahí ¿qué hace el pueblo? Comienza a murmurar. ¿Qué hace el pueblo? Comienza a murmurar. Y cuando el pueblo se levanta a murmurar, es cuando Amalek ahí comienza a activarse, este demonio. Cuando se murmura, es cuando Amalek ataca. Una de las cosas que hace que Amalek se enfrente y destruya y debilite un pueblo es cuando el pueblo se llena de murmuración. No hay nada más nefasto que la murmuración. No hay nada peor que destruya una iglesia que la murmuración. Que Dios nos libre de este espíritu de murmuración, porque cuando hay murmuración, ahí comienza a atacar el espíritu de Amalek. Y el Señor muestra estos espíritus de murmuración, espíritu de chisme. El Señor muestra todos estos espíritus. Recuerdo una vez, el Espíritu Santo me mostraba a ciertas personas que murmuraban hacia mi vida y el Señor las vi en una visión y me dijo el Señor, ora por ellos. Tú puedes decir, bueno, voy a murmurar contra la pastora, voy a murmurar contra los pastores, voy a murmurar contra los hermanos. Pero sabes, cuando alguien tiene el espíritu de revelación, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, el Espíritu muestra todas estas cosas. Tú me puedes decir que no, pero el Señor sí muestra estas cosas. Que podamos bendecir a los hermanos, a los pastores. Que cuando salgamos de la reunión, qué buena que estuvo la predicación para la gloria de Dios. Qué bueno que estuvo el devocional, las alabanzas. Ay, no me gustó cómo predicó porque me lo decía todo a mí. Las alabanzas no porque no me gustó, pero las alabanzas, hermanos, es para el Señor. La coordinación es para el Señor. Que podamos bendecir a nuestros hermanos, que no haya este espíritu de murmuración. Cuando hay murmuración en la iglesia, ahí es donde empieza a atacar Amalek. Entonces dice que el pueblo empezó a murmurar y empezó a cosas que no tenían que hablar. Entonces Dios los entregó a Amalek para que vieran que la victoria estaba en manos de Moisés. Porque el pueblo no ganaba por sus fuerzas. El pueblo ganaba cuando Moisés podía permanecer con su vara en alto. Nosotros, no ser como este pueblo de murmurar, que hayan quejas, sino de bendecirnos los unos a los otros. Usemos los labios para bendecir y no para murmurar. Porque cuando comenzamos a atacar a los pastores, a los hermanos quizás, no se puede avanzar. Entonces nosotros necesitamos la oración los unos de los otros, para que nuestras manos siempre estén en alto, que estén en victoria, y de esa manera derribar a Satanás. Y esto funciona todos juntos, no uno por acá y otro por allá, todos juntos para derribar a Satanás. Entonces la victoria la obtendremos todos juntos. Y aquí era un pueblo que se olvidaba de quién era la cabeza. El ministro en ese tiempo, el ministro o el pastor. El pueblo olvidó el propósito de Dios con ellos. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a quejarse. Amalek ataca cuando la gente olvida cuál es el propósito de Dios con su vida. Cuando nosotros nos olvidamos por qué hemos llegado a la iglesia, por qué hemos venido a la iglesia, ahí comienza a atacar a Amalek. Que no nos olvidemos por qué hemos venido a este lugar. Hemos venido a ese lugar porque el Padre tiene un propósito con nuestra vida. No todas las reuniones
reuniones son iguales, pero todas las reuniones son hermosas y son lindas de parte de Dios, porque Él es quien nos ayuda para sacarla adelante. Amalek ataca cuando hay murmuración, cuando se ignora quién es la cabeza. Amalek ataca cuando se empieza a atacar la cabeza. Y entonces en el 16 dice que se levantaron contra el trono de Dios. Amalek, al levantarse en contra de Israel, contra el trono de Dios, queriendo detener el avance del pueblo, y lo hizo en contra del Dios mismo. Ese pueblo había sido sacado de Egipto y Dios le había prometido que lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿No era así? Por lo tanto, el propósito de Dios era llevar a Israel a Canaán. Y cuando Amalek se levantó en contra de Israel, lo hizo en contra del propósito del mismo Dios y de su voluntad. Es una de las batallas que el enemigo lo hizo en contra del mismo Dios. Y puede ser que nosotros estemos experimentando la misma resistencia. Dice su palabra que Israel iba en el desierto, en el camino de la voluntad de Dios, cuando de pronto se levanta Amalek, tratando de detener el avance del pueblo de Dios, tratando que Israel no llegue donde Dios quería que llegue. Esto hace este espíritu inmundo. Muchas veces vamos a experimentar momentos de resistencia en nuestras vidas. Cada vez que decidamos caminar en dirección a la voluntad de Dios, el espíritu de Amalek nos va a atacar, se va a levantar. Y la única intención es paralizar el avance y que no abracemos las promesas de Dios. Esto es lo que hace este espíritu inmundo. Cuando caminamos en el plan de Dios y en el propósito de Dios, ahí siempre se va a levantar Satanás, pero nosotros tenemos que ser astutos. Cuando muchas veces nos puede pasar que, se decide ir a la iglesia y ahí se empieza a levantarse Amalek y te dice, no tenés que ir porque estás cansado, porque hace frío. Entonces tenemos que ser astutos porque este espíritu no quiere que el propósito que el Señor determinó en tu vida se lleve a cabo. Es tremendo lo que hace este espíritu inmundo, pero que el Señor nos dé la fuerza para vencerlo en cualquier terreno. Algún demonio nos quiere resistir, no nos resista a nosotros, nos resista aquel que nos envió, porque quien se mete con alguno de los hijos de Dios se está metiendo con el mismo Dios. Por eso es muy importante no murmurar entre nosotros. Si algo no nos parece de otro hermano, me pongo en oración y que el Padre se encargue de tal persona. No andar murmurando, porque el Señor no nos ha llamado a que murmuremos. El Señor nos ha llamado para que oremos los unos por los otros, para que nos amemos los unos con los otros, para que seamos ayuda hacia nuestros hermanos. Amalek lo identificamos como esos demonios, como esas fuerzas contrarias, que día a día se levantan para hacernos guerras sin causa, tratando de detener lo que Dios puso en tu corazón. Sin número de demonios se van a levantar seguramente contra nuestras vidas para tratar de desanimarnos. Pero hay iglesias donde tú tienes que ser fuerte y seguir caminando en los caminos de Dios. Cualquier comentario negativo no me importa porque viene de parte de Satanás. Esto no va a hacer que yo me detenga. Es más, voy a seguir avanzando. Porque hay uno que es poderoso gigante y que va conmigo. Que cuando miramos o escuchamos a los hombres, a las mujeres, vamos a caer. Pero cuando miramos al blanco perfecto, no vamos a caer. Vamos a ir bien. Porque Él nos respalda, Él nos bendice. El Señor hoy nos trajo hasta aquí, te trajo hasta aquí para decirte, avanza, avanza, no te detengas. Avanza porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Por un camino va a venir Satanás, pero por 7 se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en Deuteronomio 25:17, orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti. Di conmigo, de todos los débiles.
que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Aquí Dios estaba diciendo que nos está diciendo a nosotros, bueno, en unos libros atrás hay guerra, ¿verdad? Lo que leímos recién en Éxodo, había guerra. Entonces ahora Dios recuerda que Amalek salió en el camino, desbarató la retaguardia. Y la orden fue: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. También Amalek es un espíritu que trabaja con traición hacia los débiles, que trabaja con los agotados. Esas personas que quizás tú puedes escuchar que oran, quizás, no sé, 3 días seguidos con ayuno, con oración, y de repente para un día, para otro, no oran más. Entonces ahí empieza a atacar este espíritu, Amalek. Pero yo pido en esta noche al Señor que podamos ser un pueblo ferviente, que siempre estemos orando, ayunando, que siempre estemos trabajando en su obra. Que no seamos de estas personas cansados o trabajados, sino que aunque estemos cansados o trabajados, igual vamos a orar. Para no darle lugar ¿a quién? A Satanás, a Amalek. Vamos a ir a 1 Samuel 15:20. Mientras tú lo encuentras, te quiero decir algo que en el primer libro, cuando leíamos, este demonio fue vencido, pero no había sido destruido. Y Dios quiere que nosotros destruyamos los demonios, que destruyamos. No basta convencer, hay que destruir. Amén. No basta convencer, hay que destruir. Quizás hay cosas que dejaste por hablar, cosas pendientes. Y en el momento de debilidad, eso se va sumando, se va sumando, y ahí ataca Satanás. Dios quiere que con nuestros problemas los eliminemos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con nuestros problemas? Que lo eliminemos. Quizás hay cosas que tú tienes que hablar con tus hijos, no sé, con tu compañero, con tu compañera. Y si tú no hablas, eso se va formando una bola grande, entonces viene Amalek y destruye. Entonces si hay que hablar, lo hablamos. Con ayuda del Señor, que el Padre prepare ese momento. Los problemas, quizás problemas en la casa, problemas familiares, lo hablamos con ayuda del Señor. Le pedimos al Espíritu que Él prepare el momento y las palabras que nosotros tenemos que hacer, y entonces se soluciona. Y no viene Amalek a atacar a nuestra familia, tu matrimonio, tus hijos, nada de eso. Entonces 1 Samuel 15:20 dice: y Saúl, ¿está bien? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Destruyó a los amalecitas, a Amalek. Aquellos en Deuteronomio no lo hicieron, porque dice que lo deshicieron, pero no lo destruyeron. Entonces por eso que el Señor hoy en esta noche quiere que nosotros destruyamos todas esas cosas malignas. Hay que destruirnos, no basta con deshacer, hay que destruir los problemas para que Satanás no venga a atacar a nuestra vida. Entonces ahora le tocaba a Saúl. El secreto, iglesia, está en destruir nuestras debilidades. No está en vencer una batalla familiar. El secreto está en destruir el problema que quizás está acabando con la familia, con los matrimonios. El problema no está en hacer guerra espiritual. El problema está en que cuando vayamos a la guerra, nosotros podamos destruir al enemigo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Es muy linda esta palabra. Hay más exhortación para sacarle. Seguro el Espíritu te dio más y más. Es un espíritu que se mueve de esta manera, enfrentándose a la autoridad y, como ya lo he mencionado, enfrentándose también con nuestras debilidades. Pero el Señor quiere que nuestras manos siempre estén en victoria, así como lo hizo Moisés. Y dice que ahí fueron Agar, ¿y cuál era el otro? Y Ur. Dice que le sostenían sus manos para que él no se cansara. Entonces que nosotros podamos
sostener las manos de aquellos que están ahí débiles. Principalmente esta exhortación para los pastores, que siempre el pueblo nos está apoyando en oración, amén, que siempre nos esté apoyando en oración y levantando también las manos los unos con los otros. De esa manera, todos juntos vamos a obtener la victoria. Y no te olvides, cuando hay murmuración, ataca a Amalek. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a estar orando. Dice, la Biblia decía ahí en Éxodo que este demonio va a tener guerra en generación tras generación contra el trono de Dios. Este demonio de Satanás va a tener guerra contra el trono de Dios. Por eso dice su palabra que aquel que os toque, ¿qué va a tocar? Aquel que os toque es como que va a tocar la niña de los ojos de Dios. Y la niña de los ojos, si nosotros nos quisiéramos tocar ahí, es la cosa, no sé cómo decirlo la palabra, es muy delicado y duele mucho. Así pasa cuando a Dios le toca a alguno de sus hijos. Gloria a Dios. Padre, te exaltamos, te bendecimos, Espíritu Santo. Queremos marchar, Señor Jesús, unidos, Padre, con tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía. Gracias, Padre, porque tú has estado presente en esta predicación, porque tú nos has enseñado más cosas, Señor Jesús, para ser precavido contra este demonio de Amalek. Pero sabemos, Señor, que este demonio no tiene arte ni parte contra nuestras vidas, contra los matrimonios, Señor, contra la familia, porque tú pondrás un vallado, Señor. Tú ya has puesto un vallado en cada vida y en cada corazón. Señor, te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no vemos, que tú los bendigas grandemente. Gracias, Señor, por este momento, porque queremos cada vez recibir más y más de tu palabra. Gracias, Señor, danos ánimos para marchar, Señor Jesús, y para ir hacia ese propósito que tú tienes con cada uno de tus hijos. Que cada vez que se levante Amalek, Señor, que nosotros podamos tener el espíritu de revelación para poder detectarlo, Señor, y orar y destruirlo, Padre, para poder avanzar, Señor, con aquello tan grandioso que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este precioso momento. Bendigo a los pastores, Señor, al diácono, a cada familia, Señor, que se ha reunido en esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.